Gracias por venir a esta nueva charla sobre el ciclo de conferencias sobre el orden natural. El Círculo Nacionalista del Partido del Estero está auspiciando. En esta oportunidad lo tenemos como expositor a la doctora Andrés Francia. Él es abogado, es docente universitario, en la Cátedra de Filosofía del Derecho. Hoy nos va a hablar sobre el orden natural, el derecho natural y los derechos de las personas humanas. Nos va a explicar estos conceptos, va a hablar también sobre las corrientes filosóficas que impugnan la existencia del orden natural, es decir, que impugnan aquello que es el fundamento, ¿no es cierto?, de los derechos de las personas y de la ley moral. Bueno, sin más prolegómeno, lo dejo con el doctor Francia. Muchas gracias, camarada. Y antes de empezar, les propongo hacer una oración pidiendo la canonización de Carlos Saquei, que es el autor que vamos a comentar hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Padre, que nos diste en tu iglesia y en la tierra argentina a Carlos Alberto Saquei, filósofo laico, padre de familia, patriota defensor de la fe, escritor y maestro de la doctrina social católica, te pedimos que se lo declare santo para mayor gloria tuya y para que sirva como modelo de virtudes, especialmente por sus méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la oración que acabamos de rezar tiene una foto de Saquei, que no sé si la conocerán, no sé si lo conocen a Saquei algunos, pero ahí está con sus 4 hijos chiquitos, y es una foto que es una de las últimas. Ahí están en la cama, los niños están con las manos entrelazadas haciendo una oración, y según cuentan es él como padre de familia enseñándoles a hacer una oración antes de dormir. Y es una de las últimas fotos, porque como todos ustedes saben, en diciembre del 74, Carlos Saquei, mientras iba a misa con su familia, mientras volvía de misa con su familia, en el auto, junto con su esposa e hijos, es asesinado. Los 4 hijos que están aquí, en esta foto, han sido testigos presenciales del crimen de su padre. Pues después se las paso para que difundamos la foto y también la oración. Bueno, siguiendo con el curso sobre el orden natural, en el encuentro pasado han visto los primeros capítulos sobre el magisterio de la Iglesia. Ahora vamos a hablar, dando continuidad al ciclo, vamos a hablar de otro tema importante que tiene en la obra Carlos Saquei, que es acerca de la existencia del orden natural y del derecho natural como fundamento de los derechos esenciales de la persona. Que si ustedes se fijan bien, haciendo una lectura un poco más prolija de todo el libro, van a ver que los temas que trataremos hoy son en realidad el fundamento de la respuesta que da la doctrina social de la Iglesia a todas las corrientes que van a ver en los capítulos sucesivos como posturas adversas a la doctrina social de la Iglesia, y también son el fundamento de la respuesta que la doctrina le brinda a los problemas actuales de la persona humana. En particular, lo que les propongo para el encuentro de hoy es que hablemos sobre el concepto del derecho natural, sobre el fundamento del derecho natural, sobre las características del derecho natural, sobre la existencia del derecho natural y sobre algunas posturas adversas al derecho natural, que son, en resumen, el contenido de los capítulos 7 a 11 del libro de El orden natural. Ahora bien, cuando empieza la obra Saquei, él empieza brindando una definición del derecho natural diciendo que es aquello que es debido al hombre en función de su naturaleza. Es decir, el derecho natural es aquello que se debe a una persona en razón de su esencia. Aquí tenemos, para partir
del concepto del derecho natural dos premisas básicas. Primero, por un lado, lo que se le debe a otro, y segundo, el título, la razón por la cual se le debe ese algo a ese otro. ¿Qué es lo que se le debe a una persona? En otras palabras, para no repetir y no caer en la tautología, lo debido a otro es una acción adecuada a otro en función de una regla de proporción de igualdad, que deriva esa proporción de igualdad de la naturaleza de la cosa misma. Es decir, el fundamento de lo debido, lo que se debe en derecho, es lo que deriva de la naturaleza de la cosa. Entonces, para nosotros poder brindar un concepto adecuado de derecho natural, tenemos que preguntarnos, más que el derecho, ¿qué es lo natural? En este punto, por eso habla Saquet y toda la tradición de la doctrina del derecho natural, lo esencial es lo natural. La identificación de esencia, como dice Saquet, lo debido a otro derivado de su esencia, es lo natural. Pero lo natural, ¿en qué sentido? Lo natural en razón de la naturaleza constitutiva de la persona. Es decir, el derecho natural atiende a la naturaleza de la persona para poder decir que lo debido a otro es natural, es decir, es esencial a la persona. Esto quiere decir que de ahí nosotros podemos derivar las características del derecho natural. ¿Cuáles son las características del derecho natural? Su inmutabilidad, su cognoscibilidad, y de ahí tenemos también la característica de la universalidad. Todo esto se resume en el fundamento de la persona. Aquí tenemos estas tres características, tenemos el fundamento del derecho natural. Para que nosotros podamos hablar de este tema, tenemos que partir de una definición de persona. ¿Cómo podemos definir a la persona humana? Está la clásica definición que se da de persona humana de la tradición cristiana como aquella sustancia individual de naturaleza racional. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza racional de la persona como esa sustancia individual, estamos dando el fundamento del derecho natural. ¿Qué quiere decir esto? Atender a la naturaleza de la persona como aquel compuesto de cuerpo y alma en el cual su característica esencial es la racionalidad, porque lo que distingue a la persona es la racionalidad. Por ejemplo, distingue a la persona del otro compuesto del orden de la creación por su naturaleza racional, que no la tienen los seres inanimados, que no lo tienen los vegetales, que no lo tienen, por ejemplo, los minerales. Nosotros estamos haciendo referencia a esa esencia de la persona. Vale decir, la esencia de la persona es su naturaleza racional. En términos metafísicos podemos decir que la esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Cuando hablamos de la esencia de la persona, nos estamos refiriendo a aquello que lo distingue de todo el orden de la creación. Y por lo dicho, lo que a la persona humana la distingue del resto de las cosas creadas, por ejemplo, como hemos dicho, de los vegetales o de los minerales, es su naturaleza racional. Entonces, en la medida en que la esencia de la persona sea su naturaleza racional, la naturaleza racional de la persona va a ser el fundamento del derecho natural. Quiere decir esto que todo aquello que deriva de la naturaleza racional de la persona va a ser un derecho natural de la persona en los términos de la definición que nos da Saquet. Quiere decir esto que si el derecho natural es aquello que se le debe a otro en función de su naturaleza específica, cuál es su esencia, en el caso de la persona humana, la esencia de su racionalidad, quiere decir que todo lo derivado de la naturaleza racional de la persona va a constituir en los términos de esta definición un derecho natural. Entonces, para que quede claro y dicho en otras palabras, el fundamento del derecho natural es la racionalidad de la persona. Y si nosotros hemos definido el derecho natural como aquello que es debido a otro en virtud de su esencia, todo lo que se le debe a la persona en función de su naturaleza racional va a ser un derecho natural. ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos bien?
Entonces ahí tenemos los principios, la definición del derecho natural y por otro lado el fundamento del derecho natural. Que quede claro el concepto, que quede claro cuál es la razón del derecho natural. Y les he anticipado también las características del derecho natural. Hemos dado 3 características: la universalidad, la inmutabilidad y la cognoscibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La característica es también una forma de poder conocer o comprender qué es el derecho natural. Es decir, estamos tratando de dar una definición a través de las cualidades del derecho natural. La anterior definición es una definición a través de la esencia del derecho natural, que es precisamente ese fundamento. Ahora bien, ¿cuáles son esas 3 características que las resumes aquí? Cuando nosotros hablamos de la universalidad del derecho natural, lo que nos estamos refiriendo es a que ese orden de derechos derivados de la naturaleza de la persona son predicables de todos los sujetos que tienen esa cualidad de naturaleza racional. Quiere decir que el derecho natural se predica de todos aquellos que son personas humanas. ¿Por qué? Porque precisamente al ser su fundamento, el derivado de su esencia, y la esencia es un atributo predicable de todas las cosas que tienen la misma cualidad, necesariamente tenemos que concluir que el derecho natural es un atributo predicable a todas las personas. Esa es la nota de la universalidad. El derecho natural es para todas las personas. Ahora bien, esto también se fundamenta en el otro carácter, la otra característica, que es la de su inmutabilidad. En el sentido en que el derecho natural se desprende de la naturaleza racional de la persona, es decir, de su esencia, y la esencia es aquello que no cambia a pesar del paso del tiempo, necesariamente otra conclusión que tenemos que derivar de esta premisa es que el derecho natural no cambia a través del tiempo. Es decir, si bien este es un concepto metafísico, es una consecuencia de ello. ¿Por qué? Porque si la esencia, más que la esencia, la sustancia de una cosa es lo que permanece en cuanto que esencial y no accidente, en el sentido de que es lo que inhiere a la esencia de la cosa, entonces, al ser sustancial la naturaleza del derecho natural, no puede estar sujeto a modificaciones a través del tiempo. ¿Bien? Y la otra característica, que también es un derivado de esta característica y del fundamento del derecho natural, es la de la cognoscibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La cognoscibilidad hace referencia a que la esencia de la cosa y en consecuencia el derecho natural y todos los derechos naturales de la persona son fácilmente aprendibles por el conocimiento humano. Es decir, todos aquellos que tienen esa esencia de naturaleza racional pueden, por la simple experiencia de la cosa, conocer el contenido del derecho natural. Quiere decir que se presente espontáneamente al conocimiento de la persona el derecho natural. No hace falta un proceso racional discursivo a través del cual podamos nosotros aprender qué es el derecho natural. El derecho natural se presenta espontáneo. ¿Y cómo se presenta espontáneo? A través de la simple experiencia de las cosas. Todo lo que nosotros vamos a ver como el contenido del derecho natural y su existencia es una consecuencia de esta característica de la fácil cognoscibilidad. Cognoscibilidad en el sentido de que lo podemos conocer fácilmente y simplemente. Estos son los principios generales que tienen las excepciones, que no vamos a entrar a verlas por una cuestión de orden, pero no todos los derechos naturales son fácilmente conocibles y no todos los derechos naturales son universales. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema porque es más complejo, hay excepciones. Entonces les decía que siendo el fundamento y siendo estas las características, la existencia del derecho natural, que es otro de los temas que queremos ver ahora, es una nota consecuente de estos puntos. Quiere decir que nosotros, para poder saber, conocer que existe el derecho natural, tenemos que hacer una lectura simplemente atenta de nuestra conciencia. Los dictados de la conciencia, que por ahí algunos dicen que la voz de la conciencia es la voz de Dios, son el dictado en realidad de la existencia de un orden natural. Cuando una persona comete un delito incurable,
incurre en un pecado, siempre tiene el remordimiento de conciencia como consecuencia de ese acto. Ese remordimiento de conciencia es un indicio que nos señala a nosotros la existencia de un orden natural y de un derecho natural. Ahora bien, ¿por qué es que se nos presenta a nosotros esa suerte de conciencia que nos delata cuando obramos mal, o también cuando obramos bien sentimos no un remordimiento de conciencia, sino una suerte de respaldo a lo que obramos bien? Porque en esa naturaleza misma de la persona existen tres inclinaciones o tres tendencias de la persona. Por un lado, el primer principio es el de conservar su existencia en la medida en que el hombre naturalmente tiende al bien, y eso quiere decir que la persona aprende a su vida como un bien en sí mismo que lo quiere conservar. Por otro lado, tiene una inclinación a la perfección, eso quiere decir que nosotros naturalmente vamos a procurarnos todo lo que implique un mayor redundamiento en mejorar nuestras condiciones humanas, un perfeccionamiento intelectual, moral, religioso, etc. Y también tenemos una tendencia al bien que es como la otra cara de esa conservación de la vida. Quiere decir que nosotros también en la vida vamos a tender naturalmente a obtener todo aquello que nos procure un beneficio que sea equivalente al bien. El problema está en qué vamos a identificar con el bien. Algunos lo identificarán con el placer, otros lo identificarán con la posesión de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que el hombre a través de sus actos procure obtener alguno de esos resultados, su conciencia le va a reprochar que ha actuado mal o le va a confirmar que ha actuado bien. Y en esa medida nosotros tenemos un sentido de explicitación del orden natural. Quiere decir esto que en la medida en que nosotros actuamos en la vida, es decir, en la medida misma en que vivimos, nosotros podemos aprender la existencia del derecho natural y del orden natural en el cual se fundamenta el derecho natural. Ahora, esto que nosotros estamos diciendo también tiene su explicación a través de los primeros principios prácticos del obrar. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, por su sola existencia, a través de la simple aprehensión de las cosas, puede aprender aquello que se les presenta espontáneamente. El hombre, a través de la sindéresis, que es como se llama en filosofía, puede conocer espontáneamente el bien y evitar el mal, que en otras palabras es lo que se presenta no solamente en derecho sino también en filosofía como esos primeros principios prácticos de la obra. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Que en el derecho, y esto también lo relata un poco Saccheri, ha sido conocido por todos los pueblos desde la antigüedad más remota. Ahí Saccheri nos hace alguna referencia a algunos acontecimientos que dan cuenta precisamente de esta simple aprehensión por la misma experiencia de la persona de la existencia de un orden natural. Saccheri nos cuenta la famosa mitología de Antígonas, de Sófocles, en la que relatan, ahí no la cuento, pero no sé si ustedes la conocen. Consistía básicamente en dos hermanos que se pelean a muerte y un rey denominado Creonte que manda a rendir honores a uno de esos dos hermanos muertos y al otro le prohíbe la sepultura. Y esa hermana, una hermana de esos dos que habían peleado hasta la muerte en esa batalla por el dominio de la ciudad, creía que esa decisión, que esa disposición del rey Creonte era una disposición injusta. Entonces ella la desobedece y, pese a esa ley expresa del rey, le da sepultura y le brinda honores también a su hermano, al cual se le había prohibido la sepultura. Y cuando el rey Creonte se entera de ese suceso, la manda a apresar, la manda a encarcelar, y cuando se le enjuicia, la defensa de Antígonas era precisamente que esa disposición del rey Creonte era una ley injusta, que desobedecía mandatos superiores que venían de Dios, dice Saccheri, pero en realidad en esa época en la mitología pagana era de alguna de tantas divinidades que ellos tenían. Pero ¿cuál era el punto de esa mitología? De que más allá del orden de lo creado, en el cual se inserta también la ley positiva, el derecho positivo, existe un orden supralegal
que excede la potestad o la soberanía de aquel que dicta esa norma. Y si esa norma positiva no se adecúa a los mandatos de la norma superior, entonces esa norma decae en su autoridad y se convierte en injusta, por lo cual no obliga en conciencia. Eso quiere decir, a los fines de esta exposición, que más allá de la norma positiva existe un orden natural que le da su autoridad al derecho natural y que necesariamente nosotros lo podemos conocer y lo debemos acatar. Es decir, la historia misma de la humanidad nos muestra a nosotros que es fácilmente comprensible la existencia de un orden natural y un derecho natural que se desprende de él. Hay otros supuestos, por ejemplo, en el derecho romano está la famosa clasificación de los 3 mandamientos, que en ese tiempo decían hay que vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Es decir, inclusive antes de un conocimiento revelado, de una ciencia infusa, la misma humanidad, en los tiempos de la paganidad, tenía un conocimiento de un orden natural y de un derecho natural que obligaba en conciencia más allá de los mandatos de una norma de derecho positivo. ¿Bien? Y de este punto también lo que se desprende, dice Sackey, es la consecuencia de las relaciones entre el derecho natural con el derecho positivo. El derecho natural es esto lo que ahora venimos diciendo, es lo debido a otro en función de la esencia de una cosa, es decir, de la naturaleza de la persona. En cambio, el derecho positivo es aquello que se le debe a otro en virtud de una convención entre las partes o de una norma positiva dictada por una autoridad. Pero ¿cuál es la relación que tienen que tener ambas normas? Es que precisamente la del derecho positivo se tiene que adecuar o se tiene que adaptar a los mandatos superiores del derecho natural. Es decir, hay un orden de prelación entre un mandato y el otro mandato. Y como les decía hace un rato, en la medida que la norma positiva no se adapte a la norma natural, esta última es injusta y en consecuencia no obliga en conciencia, por lo cual no tiene que ser obedecida. ¿Bien? Bueno, más o menos hasta aquí viene el núcleo de lo que es el tema del derecho natural como consecuencia de la existencia de un orden natural. Hay otros 2 capítulos ¿Hay alguna pregunta? O... Sí, antes que pase a otro tema. Si puedes dar algún ejemplo de derecho natural y un ejemplo de una ley positiva que devenga injusta por contrariar el derecho natural. Bueno, si ustedes leen el libro, ahí tienen un catálogo exhaustivo, pero no del todo abarcativo de lo que son los derechos naturales de la persona. Pero un solo ejemplo, partiendo de estas inclinaciones o tendencias que hemos hablado recién, por ejemplo, la conservación de la vida, que es una inclinación natural de la persona, el hombre necesariamente tiene como derecho natural que se desprende de esa tendencia el derecho a la vida. Una ley, por ejemplo, injusta por contrariar esa tendencia natural de la persona y ese derecho natural que se desprende de ese orden natural sería, por ejemplo, el aborto, que nos manda a matar por ejemplo, si fuese obligatorio, que nos mande a matar a la persona que está concebida pero aún no nacida. En la medida en que hay una tendencia natural a la propagación de la existencia de la persona, por ejemplo, en China las leyes que limitan la natalidad de las familias a 2 hijos por núcleo familiar es una ley injusta por contrariar esa tendencia natural, ese orden natural, ese derecho natural a una familia, a la constitución de una familia, a la procreación, a la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una ley injusta por contrariar esa tendencia natural a conocer la verdad, al perfeccionamiento intelectual de la persona, al orden de la verdad, sería este caso que tenemos aquí de la educación sexual, la ley de educación sexual que impone, porque esa ha sido obligatoria, la formación en aspectos de moral a los que son menores de edad en contra de los principios que la misma familia le puede inculcar en la casa a ese niño. Es decir, es una ley injusta por contrariar esa tendencia natural de la persona
a su perfeccionamiento intelectual, moral, racional, etc. ¿Y la ley 1420, educación laica? Y ese es otro punto, porque también en el mismo sentido va en contra de una educación de tipo religiosa. Por ejemplo, si el padre o los padres tienen una formación religiosa en sus hijos, la educación 1420 de educación laica en la escuela le impone a los hijos una educación contraria a ese tipo de formación que le dan a los hijos sus padres, ¿no? Capaz la otra es más grave porque la otra directamente va en orden a la perversión de la formación moral que tienen los hijos, y además la otra es más actual. ¿Ya? La 1420 casi que nadie habla, ¿no? Si quieren hacer otra pregunta también pueden interrumpir, no hay problema. El derecho positivo y el derecho sobrenatural se lo puede aplicar también a lo que es el territorio, llevando al punto o al caso de Palestina e Israel. Por ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, Israel en este caso cuenta con el derecho, se cree o tiene el derecho positivo y la fuerza de hacerse de ciertos territorios donde habitan ciertas personas, mientras que ellos no tienen de su lado el derecho positivo quizás a nivel internacional, pero deben tener un derecho natural a su existencia en ese territorio. Bueno, así como hay elementos constitutivos de la naturaleza de la persona, también hay elementos constitutivos de un Estado, de una comunidad política en la cual las personas se desarrollan, se desenvuelven e integran ese Estado. Y uno de los elementos que tiene que tener el Estado es precisamente un territorio. Y si algún Estado se lo priva de su territorio por una disposición, supongamos, en el orden de los derechos, del derecho internacional, supongamos que en la disposición de Naciones Unidas, obviamente es una disposición injusta en el sentido de que va en contra de uno de los elementos que hacen a la constitución misma del Estado. Aquí, si bien estamos hablando del orden natural en función de las personas, eso no quita que puede existir también un orden natural en el sentido de que el Estado necesariamente debe contar con un territorio sobre el cual asentarse, desenvolver su actividad como Estado y demás. Entonces, si a un Estado se lo priva de ese derecho que tiene el Estado a tener un territorio, estamos hablando de una disposición o de un acto injusto. Es claro, por ejemplo, en el Tratado de la Caridad, donde Santo Tomás habla de la guerra injusta, que es una de las causales de la legítima defensa, el hecho en el cual un Estado sufre una mengua o una disminución en su territorio. Es decir, si a uno se lo afrenta, disminuyéndoselo en lo que tiene en cuanto a territorio, está habilitado a reaccionar e incurrir en una guerra como legítima defensa para defender esa porción o la totalidad por la cual ha sido privado. Malvinas. ¿Cómo? Malvinas. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Y próximamente la Patagonia. Puede pasar. Bueno, después, siguiendo con el tema de una consecuencia que se desprende de este fundamento del derecho natural que está inserto en el orden natural, son los derechos esenciales de la persona. Que bueno, un poquito hemos hablado. En los últimos tiempos ha habido una tendencia de positivización de los derechos naturales. ¿Qué quiere decir esto? La ley escrita, a través de instrumentos internacionales, ha receptado o ha reconocido el contenido del derecho natural. Eso quiere decir que ha habido un proceso de codificación o de positivización del derecho natural. Y en cierto sentido también ha habido un reemplazo, si bien eso es positivo, es laudable que una ley positiva reconozca el derecho natural, ha tenido como consecuencia también que el término derecho natural ha sido en alguna medida sustituido por la de derechos humanos, ¿sí? Es decir, y Saquir mismo habla en los últimos 2 capítulos que estamos analizando, deja de hablar de derecho natural para hablar de derecho humano, ¿no? Acuérdense, esto habrá sido escrito en los años 70, es decir, estaba ya esta tendencia a codificar los derechos humanos, pero en el fondo hay una suerte de identificación entre derechos humanos y derecho natural.
si nosotros vemos la definición que nos da Saccheri en el capítulo 10 y 11 de Derechos Humanos, es la misma que nos había dado antes de Derecho Natural. Para no equivocarme, se las quiero leer, porque aquí dice: que un derecho humano es aquel que todo hombre tiene en virtud de su naturaleza. Eso lo dice en el capítulo 11, y si nosotros leemos el capítulo 9, donde habla del derecho natural, perdón, en el 10, dice que el derecho natural es lo que se le debe al hombre en virtud de su esencia. Y cuando hemos desarrollado cuál es la esencia de la persona, hemos visto que es la naturaleza de la persona, y él mismo lo habla en los capítulos que van entre el 9 y el 11, no queda otra cosa que concluir que cuando hablamos hoy de derechos humanos, estamos hablando en realidad de lo que siempre ha sido los derechos naturales de la persona. Y si nosotros vemos esa nómina de derechos naturales, después leanlo ustedes para que no sea aburrido, que Carlos Saccheri le extrae de la encíclica Pacem in Terris de Juan 23, en realidad está hablando de todo lo que hemos visto hace rato, que son precisamente aquellos derechos que se derivan de la naturaleza de la persona. El derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad, el derecho a que el trabajador tenga un salario digno, el derecho a educar a los hijos, el derecho a conocer la verdad, a informarse, instruirse, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos derechos humanos que derivan de la naturaleza son los mismos derechos naturales que se deben a la persona en función de su esencia. Es decir, sepan bien que entonces cuando hoy se habla de derechos humanos se puede entender que es lo mismo, según la interpretación de Carlos Saccheri, a los derechos naturales. Sí. Ahora, el problema es que los derechos humanos que se mencionan hoy, que se enarbolan hoy de ciertos ámbitos, son derechos humanos ideologizados, porque parten de un falso concepto de naturaleza humana. Exactamente. Por eso es importante, ya lo vamos a ver cuando vamos a hablar de las tendencias adversas, a las corrientes adversas a esta postura, que hay corrientes que interpretan de una forma inexacta o imprecisa lo que es la naturaleza humana, y hay otras que directamente la niegan o la suprimen, ¿sí? Entonces ellos caen en el error. Saccheri habla del error del positivismo jurídico, pero yo creo que caen en el absurdo del positivismo jurídico más que un error, porque limitan lo que vendría a ser la naturaleza o la esencia de la persona, lo que está contenido en la norma, lo que describe la norma. Es decir, si la norma positiva no dice qué es la esencia de la persona, entonces concluyen de que no hay esencia de la persona humana, no hay naturaleza. O si la norma escrita dice que la esencia de la persona es que sea de color naranja como este mantel, ellos se van a limitar a repetir que la esencia de la persona es que tenga un color naranja, y todo lo que no tenga color naranja entonces no va a ser persona. Esto dicho en términos así tan absurdos es lo mismo a decir que la vida humana comienza antes o después de la concepción, en la semana 14, en la semana 20, comienza después del nacimiento, no comienza, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy. En el libro que les iba a traer, que es una de las primeras ediciones del Orden Natural que se publica en la revista Verbo, el título que le había dado Saccheri era El Orden Natural y las Ideologías Modernas. Ese enfoque, quizás Saccheri en ese momento todavía no estaba tan latente como hoy, pero si nosotros hacemos una lectura al día de hoy de este libro del Orden Natural, sinceramente creo que podemos concluir que en esa corriente de positivización del derecho natural, en derechos humanos, se ha incurrido en el error o en el absurdo de caer en ese positivismo jurídico de entender cualquier cosa como naturaleza humana o bien de suprimir a la naturaleza humana. ¿Bien? Y bueno, esta pregunta me da pie a que nosotros pasemos a hablar de las corrientes que son adversas a la existencia de un orden natural, de un derecho natural y en consecuencia de los derechos humanos de la persona. Saccheri puntualiza en tres corrientes que están en el primero de los capítulos que estamos abordando hoy, y él menciona específicamente al materialismo positivista, al relativismo moral y al existencialismo, o también podemos hablar de un constructivismo psicológico, ¿no? Básicamente los tres redundan en el mismo error, que es el negar la existencia de un orden natural,
o de una naturaleza de la persona. Tienen algunos matices, pero yo diría que en el orden metafísico del ser el problema de estas tres corrientes y de las otras que se oponen también a la existencia de un orden natural es de hacer un análisis del ser y del ente a través de sus causas próximas. Se limitan a las causas próximas y no remontan hacia las causas de las causas, que es el fundamento de las causas próximas, ¿no? Por ejemplo, el materialismo positivista lo que dice es que lo importante en las ciencias, como en el derecho, la filosofía, etc., es el estudio o el análisis de los cambios de la materia. Es decir, el objeto de estudio del materialismo positivista es la materia en cuanto que se transforma, en cuanto que cambia. Es decir, necesariamente para esta premisa, para esta posición, no hay una esencia, porque si lo que nosotros, no hay una sustancia, porque si nosotros analizamos la materia en cuanto que variable, estamos haciendo un estudio en realidad de los accidentes y no de la sustancia. Y si nosotros hemos dicho que el orden natural, el derecho natural es lo que se le debe a la persona en función de su esencia, no hay para el materialismo positivista una posibilidad de derecho natural. Y el materialismo positivista en derecho es conocido como el positivismo jurídico, porque lo único que se limita a su contenido es al estudio de la norma positiva, la ley escrita. Ahí Szakeri hace alusión a algunos autores, por ejemplo Hans Kelsen, Oliver Corona, Alf Ross, etcétera, etcétera. Y uno de esos, que es un caso paradójico, la verdad, y por eso lo nombro, es Hans Kelsen. Es muy conocido, que ustedes, aunque no sean abogados, vayan por lo menos escuchado nombrar, pero Hans Kelsen es un positivista austríaco del siglo XX y tenía una cualidad, era judío, y él vivió en los años 30 y 40. Y cuando se producen los juicios de Nuremberg, cuando enjuician a todos los principales responsables del Tercer Reich, la defensa que daban los jerarcas del nacionalsocialismo era precisamente que ellos habían actuado conforme a la ley escrita del Tercer Reich, es decir, era una defensa positivista plena. Y sin embargo, pese a eso, los terminan condenando igual. Es decir, la misma teoría del judío de Hans Kelsen ha sido la defensa que los responsables del Tercer Reich dan en los juicios de Nuremberg, y pese a ello los terminan condenando igual. Por eso ha pasado a la historia los juicios de Nuremberg como la derrota del positivismo jurídico y el triunfo del derecho natural, porque los terminan condenando pese a que habían actuado conforme a la ley escrita del Tercer Reich. Ellos habían obedecido a una ley positiva y no a una norma superior como es la del derecho natural. Que yo sepa, Hans Kelsen nunca se convirtió, nunca abjuró de sus errores, pero queda como el caso paradigmático de un absurdo como este judío positivista que sirvió su tesis para defensa de los que a él mismo lo estaban persiguiendo, porque él se tuvo que refugiar en Austria en los tiempos de la Alemania nazi. Así que bueno, después de esto, de la teoría del materialismo, está la del relativismo moral, que en pocas palabras refiere a que no hay valores absolutos, sino que todo se limita a una circunstancia concreta de tiempo y lugar. Lo que vale hoy aquí en Argentina no es lo mismo de lo que vale en este mismo momento en China, en India, etc., ni es lo mismo valor, los mismos valores que han tenido 200 años atrás nuestros antepasados, ni va a ser lo mismo que van a tener nuestros sucesores de aquí a varios años después. Y el constructivismo o el existencialismo, que es una corriente más que nada filosófica, hace referencia a aquello que dice que la persona es lo que hace de sí, no tiene una esencia, sino que la va construyendo, por eso se le llama constructivismo, ¿no? Bueno, resumidamente estas son las corrientes adversas. Ustedes desprendan de ellas sus conclusiones. Por ejemplo, del constructivismo es fácil porque podemos decir que esta idea que hemos relatado hace rato de que la educación sexual que se brinda en las escuelas es precisamente dejar que no tenga la idea que hay en la ideología de género, es que los chicos se vayan haciendo ellos mismos su propia idea de sexo, de género y demás, que vayan vivenciando esas experiencias. Es una postura asumida en una ley que se desprende o que se deriva de una posición filosófica, cual es la del constructivismo, la del existencialismo. Entonces, ven ustedes cómo lo que parece abstracto, estos principios de filosofía, terminan siendo aplicables en casos muy concretos y algo tan dramático como, por ejemplo, la educación sexual en las escuelas. Y vean ustedes la
implicancias que tienen la filosofía y el derecho en cosas cotidianas. Bueno, esto ha sido muy resumidamente el contenido del libro. Espero que haya resultado fácil, sencillo, agradable, y cualquier pregunta o cuestión que quieran plantear lo podemos hablar ahora. Muchas gracias. Doctor, toda esta corriente, no sé si es evolucionismo, cómo es que se llama, pero que comprende que el hombre es, de acuerdo a la tecnología, puede ir mejorando, puede ir evolucionando, que está comprendida dentro de ese positivismo que usted habló. Bueno, el evolucionismo depende a qué nos refiramos con evolucionismo. Porque hay cuestiones que pueden estar sujetas a mejorar, perfeccionarse, hay una tendencia a perfeccionar, que son aquellas cosas que no son esenciales. Todo lo que resulte un accidente a la naturaleza de la persona puede mejorar, puede evolucionar, y en ese sentido no hay ningún problema que hoy tengamos un celular más avanzado que antes, un vehículo más rápido que el anterior. En ese sentido no hay ningún problema. Lo que sí no puede cambiar, no puede mejorar, no puede evolucionar, es aquello que hace que la persona sea lo que es, su naturaleza constitutiva, es decir, la esencia de la persona. Que nosotros hoy seamos de carne y hueso, que tengamos un alma, que el alma tienda necesariamente al conocimiento de Dios, y que podamos y debamos conocer a Dios, es algo que no está sujeto a cambios en ninguna circunstancia de tiempo ni de lugar. Entonces, hecha esa distinción, hay un evolucionismo que es aceptable en cuanto a lo material, por ejemplo, y hay un evolucionismo que no se puede predicar, que es aquello a lo que hace a la naturaleza de la persona. Entonces, cuando alguien diga que la naturaleza, el orden natural, lo que es el derecho natural, puede estar sujeto a una modificación a través del tiempo y del lugar, es una premisa falsa, ¿no? Es decir, es necesario hacer la distinción porque, y esa era una de las excepciones en las que no quería entrar, hay supuestos de la universalidad y de la cognoscibilidad del derecho natural que no son predicables de todos. Es decir, no todos pueden conocer el derecho natural y no es una premisa que se predique de todos, pero eso es más complejo. Lo importante es decir que hay que hacer esa distinción, los principios primeros y los principios secundarios, ¿no? Es decir, las consecuencias que se derivan de eso es algo que está sujeto a esa excepción, pero las reglas generales de aquello. ¿Se entiende el punto? Bueno, ¿alguna otra pregunta o cerramos aquí? Así como el derecho natural es fundamento de la ley moral, digamos, el orden natural es fundamento de un determinado ordenamiento social. ¿Ordenamiento social en qué sentido? El orden natural puede servir de fundamento a un determinado orden social. Sí, por supuesto. O sea, el orden natural puede fundamentar a todo el orden social. El orden social no fundamenta el orden natural. Pero el orden natural a su vez encuentra su sustento, la ley natural se respalda en la ley divina, ¿sí? Ese es un punto que me faltó decir, también es importante. Y también la naturaleza constitutiva de la persona se deriva de que es una creación de Dios hecha a su imagen y semejanza. Es decir, todo el orden natural, la ley natural y el fundamento del derecho natural se respalda en última instancia en Dios, ¿no? Es decir, es Dios mismo el que respalda al derecho natural y al orden natural, ¿no? Y esa es también una distinción entre la ley divina y la ley natural. La ley divina es siempre inmutable e invariable, en cambio, por ciertas excepciones, la ley natural puede llegar a mutar, variar o no ser predicable de todo. Y en esa medida respalda también el orden social, ¿eh? Pero el orden social no respalda el orden natural respalda el orden social, y el orden natural encuentra su respaldo en la ley divina positiva. Entonces se puede hablar de un orden natural y cristiano. Por supuesto, claro.
creo inclusive que el orden natural es necesariamente cristiano. Y en esos supuestos que hemos hablado de la etapa precristiana, de la Antígona de Sófocles o del derecho romano antes de la llegada de Cristo, era una de esas excepciones a la cognoscibilidad o a la inmutabilidad del derecho natural, porque no era conocido por ellos en ese momento. En cuanto a las consecuencias o a los segundos principios del derecho natural. Pero fíjense que, sin embargo, pese a no tener ese principio predicable de la cognoscibilidad, tenían igualmente compartimos los mismos primeros principios: hacer el bien, evitar el mal, dar a cada uno lo suyo. ¿Por qué? Porque si bien el derecho natural es inmutable, invariable, en sus consecuencias, es decir, en sus segundos principios, puede no ser conocido por todos y en algunos particulares aspectos puede variar. Pero en los primeros principios, en sus primeras premisas, es invariable e inmutable por todos. Pero partiendo de esa distinción, necesariamente el orden social tiene que ser cristiano. El orden natural, perdón, y el orden social también. Pero el problema para de la conciencia para conocer el orden natural y el derecho natural vendrían de la consecuencia del pecado original, de que existen conciencias laxas, conciencias escrupulosas, el error. Exactamente, eso Santo Tomás lo dice no en el derecho natural, que el derecho natural está en la cuestión 57 de la segunda, pero lo dice cuando habla de la ley natural, en el Tratado de la Ley, en la cuestión 94. Ahí Santo Tomás lo que explica es que precisamente, y hay una frase que después la repite el Magisterio, el Pío II inclusive, de que la ley natural es fácilmente cognoscible porque está inscrita, la ley divina está inscrita en el corazón del hombre, y siempre y cuando la conciencia o el corazón del hombre no se encuentre perturbado o influenciado por malas pasiones, distorsionado por las malas pasiones, puede fácilmente llegar a conocerlo. Es decir, podemos conocer el derecho natural, la ley natural, siempre y cuando no nos encontremos influenciados por vicios o tendencias pecaminosas, que son, como dice Edgardo, consecuencias del pecado original de la naturaleza del hombre. Naturalmente tendemos a conocerla, pero en la medida en que estamos influenciados, no determinados, pero sí influenciados por actitudes viciosas o pecaminosas, se nos impide la lectura de esa ley divina inscrita en el corazón del hombre, que en otras palabras es la ley natural. C'est fini.